Tradicionalmente el pueblo judío celebraba cada año la así llamada fiesta de la dedicación, en recuerdo de aquel momento en donde se había purificado y se había restablecido el culto en el templo, después que Judas Macabeo había vencido a aquel malvado rey. Entonces, cada año en Jerusalén, esta fiesta que en realidad en las tiempos de Jesús se llamaba la fiesta de las luces, porque en procesión subían con lámparas hacia Jerusalén. Duraban una semana los festejos de este recuerdo. Para el pueblo judío, el templo de Jerusalén era algo central, era el lugar del encuentro y de la celebración del culto. Y por este acto de la dedicación o el recuerdo, cada año le pedían a Dios, nuevamente, su bendición. Esta tradición pasó a la iglesia y se convirtió en una verdadera costumbre, y así es que cada diócesis tiene una fiesta de la dedicación de su iglesia madre, que es la iglesia catedral, que viene a representar precisamente esto, ¿verdad? Pedimos a Dios que una vez más derrame su bendición sobre el templo que es simbólico, sobre el templo que es la iglesia, que somos nosotros, piedras vivas y obreros que trabajamos en la reconstrucción y restauración de este templo durante toda la vida. En San Isidro la fecha es el 20 de octubre, vamos a decirlo así, la fiesta de la dedicación de la iglesia catedral. Tenemos nosotros, hijos de Dios, un lugar para encontrarnos con el Señor, para adorarlo, para alabarlo, para escucharlo, para celebrar nuestra fe, y eso nos hace mucho bien. En definitiva, es una fiesta de amor. En este día concretamente ponemos la mirada un poco más allá, en esta basílica de San Juan de Letrán, que nos invita a rezar hoy por la iglesia toda, por el Papa, que nos lleva también a recordar lo que somos, una iglesia en construcción y en edificación, asistida por el Espíritu de Dios. Esto en cuanto a la palabra dedicación. Hoy la dedicación de la basílica. La palabra basílica es una palabra que viene del griego, basileia, que hace referencia al rey, a lo real o al lugar de mayor importancia. En la antigüedad, los orientales tenían una sala rectangular en los palacios donde estaba en una tarima y allí el trono, donde estaba el rey, y allí se realizaban las audiencias. Cuando el siglo II, III a.C., los romanos se dedican a construir enormes edificaciones. Pero luego, con las guerras, empiezan a ser destruidos esos edificios, y entonces en el siglo IV, cuando llega Constantino, que es el que permite a los cristianos por primera vez empezar a celebrar su fe públicamente, permite a los cristianos que construyan las así llamadas en aquel momento basílicas, en referencia ya no a un rey terrenal y provisorio, sino haciendo referencia al rey definitivo, que es Jesucristo el Señor. Entonces, esta basílica de San Juan de Letrán fue llamada así porque en Roma hay 7 como montes. Uno de esos montes es el Monte Celio, donde antiguamente había una familia muy rica, que era la familia lateranense, que tenía en este lugar un palacio muy importante. En estos intríngulis políticos parece que se las agarraron con Nerón, y entonces Nerón les confiscó el palacio. Pasaron los años, llega como emperador Constantino, y en estas cosas propias de cualquier época, Constantino le regala a su mujer el palacio donde vivían los lateranenses. Pero como se sentía medio incómoda esta tal Fausta, le regala el lugar a un papa llamado
Melquíades o Milcíades, porque tenía que hacer un concilio, tenía que reunir a los obispos de la época. Y ahí quedó, y quedó para entonces la iglesia. La historia nos dice que este lugar, este templo, esta basílica, fue reconstruida varias veces porque hubo terremotos, incendios, saqueos. Siempre fue reedificada sobre los cimientos. Para nosotros es muy importante porque inicialmente esta iglesia fue dedicada al Santísimo Salvador. Por eso dice el Salvador en uno de los frontispicios. Lo cierto es que esta es la iglesia madre de todo el orbe y la urbe romana. Es la catedral de Roma. No es el Vaticano, es San Juan de Letrán, que se llama así, o antes como en primer lugar se llamaba Basílica del Santísimo Salvador, pero después, porque había un bautisterio que era anterior a la construcción de la basílica, que era muy importante y que estaba dedicado a San Juan Bautista, finalmente quedó Basílica de San Juan de Letrán. Como quiera que sea, esta basílica ha sido muy importante para la historia de la iglesia. Allí se celebraron 5 concilios muy importantes. Allí se declararon algunos dogmas de la iglesia. Allí fue San Francisco de Asís para pedirle al Papa Inocencio III, todos recordarán la película Hermano Sol, Hermana Luna, cuando él va con la regla escrita de su nueva orden a pedirle de rodillas al Papa que le conceda la aprobación. Bueno, y tantísimas otras historias. Allí, tradicionalmente, cada Jueves Santo, el Papa acude para celebrar la Eucaristía, imitando a Jesús en el gesto del lavatorio de los pies, como queriendo decir, aquí vengo a recordar que estoy para servir, aquí vengo a celebrar el memorial de la Eucaristía cada Jueves Santo. Nosotros tenemos en la liturgia estas celebraciones, uno puede decir, ¿y a mí qué me importa la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán? Pues bien, es muy importante en realidad, por eso es un día de fiesta, por eso rezamos el Gloria, y refiero, y digo, porque tenemos un lugar. Esta fue la primera iglesia dedicada en el mundo entero. Esta fue la iglesia que sufrió, esto digo, destrucciones, persecuciones, incendios. Allí se refugiaron a tantos cristianos. Allí vivieron los papas durante una enorme cantidad de siglos. Es una iglesia que recoge un montón de historia. Es una de las 4 grandes basílicas romanas junto a San Pedro en Vaticano, Santa María la Mayor y San Pedro Extramuros. Entonces, hoy nosotros decimos, bueno, tenemos un templo donde celebrar la fe. Y nosotros que somos templos vivientes, sufrimos de algún modo también la necesidad de ser purificados, reconstruidos, rearmados desde la fe. Hoy, en esta Eucaristía, venimos a recordar que aún a pesar de tanto, la piedra angular sigue siendo Jesucristo el Señor. Tenemos donde apoyarnos, seguros, donde poner nuestra confianza. Y eso es motivo para agradecer. Cuando muchas cosas tiemblan en nuestra vida y los temores se hacen grandes, situaciones económicas, enfermedades, lo que fuera, qué lindo que Jesucristo vuelva a ser piedra angular. Y nosotros hoy venimos a agradecer a Dios y venimos hoy a pedir por la unidad de la Iglesia, por nuestro Papa y por nuestra fe.